Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 23. Hoy nuestro curso bíblico se centra un poco en esta situación en que David se encuentra. David es traicionado por la gente de Zif. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 23, del 19 al 28. Unos hombres subieron a Gibeá, donde estaba Saúl, y le dijeron: David está escondido entre nosotros en los refugios de Jorsá, sobre la colina de Jaquilá, al sur de la estepa. Por eso, rey, baja si es que así lo deseas, y nosotros nos encargaremos de ponerlo en tus manos. Saúl le respondió: que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Pero vayan, se lo ruego, y asegúrense bien. Fíjense por dónde anda y quién lo ha visto por allí, porque me han dicho que es muy astuto. Observen y reconozcan todos los escondites donde podría ocultarse. Cuando estén bien seguros, vuelvan a verme y yo iré con ustedes. Y si está en el país, registraré todos los clanes de Judá hasta encontrarlo. Ellos se dirigieron hasta Zif, precediendo a Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres estaban en el desierto de Mahón, en la depresión al sur de la estepa. Saúl y sus hombres salieron a buscarlo, pero alguien avisó a David y él bajó a la roca que está en el desierto de Mahón. Saúl se enteró y se lanzó en persecución de David por el desierto de Mahón. Saúl iba por un lado de la montaña y David con sus hombres por el lado opuesto. David apresuró la marcha para escapar de Saúl. Y cuando Saúl y sus hombres estaban a punto de cercar a David y a los suyos para capturarlos, un mensajero fue a decir a Saúl: ven enseguida, porque los filisteos están incursionando por el país. Saúl dejó entonces de perseguir a David y partió al encuentro de los filisteos. Por eso aquel lugar fue llamado Roca de las Separaciones. Muy bien. Entonces, queridos amigos, interesante aquí también, cuando comenzamos a leer este capítulo 23, sobre todo desde el versículo 14, en ese encuentro que luego concluirá con el pacto entre David y Jonatán, nosotros hablábamos
que durante todo ese tiempo Saúl trató de encontrarle a David, pero dice, Dios no lo puso en sus manos. Vea la interesante. Añadió que al final de cuentas, el que dirige la historia es Dios. El que dirige la historia es Dios. Y nosotros somos simplemente criaturas que tenemos nuestro tiempo. Porque algunas veces nosotros no tenemos esta actitud. Este es nuestro tiempo. Es decir, este es el tiempo de nuestra vida. Nosotros, si no lo aprovechamos ahora, si no hacemos el bien ahora, entonces nuestro tiempo pasó. ¿Entendieron? El tiempo de mi bisabuelo, el tiempo de mi abuelo, la misma cosa, el tiempo de mis padres, la misma cosa. Porque mis padres ya fallecieron. Y entonces ahora es mi tiempo. Y después vendrán el tiempo de los demás, ¿entienden? Entonces nosotros estamos pasando siempre de generación en generación. Entonces lo que la Biblia nos está queriendo enseñar, porque este es un libro pedagógico, entonces por favor, todos nosotros tenemos una misión muy importante que cumplir y tenemos que cumplirlo bien, porque nos encontramos siempre ante el bien y el mal. Y aquí cuando reflexionamos en ese versículo 14 de ese encuentro de David con Jonatán, comenzaba diciendo, no tiene nada que ver todavía con ese encuentro de David y Jonatán, sino que te presenta primero la situación de una persecución y de querer hacer el mal de Saúl a David. Y entonces termina diciendo, pero al final de cuentas, dice, durante todo ese tiempo, Saúl trató de encontrarlo a David inútilmente. Y porque es Dios el que dirige la historia. Nosotros podemos hacer tantas cosas y entonces lo que estamos haciendo, ¿saben qué? Buscando el mal, es lo único que estamos haciendo es destruir, ¿verdad? Destruir. Y entonces no estamos colaborando en la construcción de lo que se llama el reino de Dios. En el fondo, si uno piensa mejor, si nosotros no construimos el reino de Dios, es el Evangelio, el que no está conmigo desparrama. El que no está conmigo desparrama. Por ejemplo, río aquí dame Rocha Juan era los sábados y domingos, nos íbamos espectacular ahí en la estancia ahí cerca del río, Jaro playa, y por la forma que río aquí dame Jaro ya por mi cerca del río era la famosa Jaro ya por Castillito y Cuera Pecharo de Uja. Ahora pues te veía o manda a ver la derecha cuidaron la pone y tenía en de Castillo o tendría que yo lado o chuta para entender hombre iba y te la de Castillo y pone ya o si no monburu llego o bella o pues pelota o pues algunos que pensan di catu o echarla y ponerla ya pues hombre se catate a ver ya me iba la situación. Bueno, volvemos enseguida con mañana de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Pródigo de Valencia a Almería, Canaán. Yo te alabo, oh Dios poderoso.
tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras. Eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida. Me protege tu amor. Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Nada me podrá parar. Te alabaré, Señor, te alabaré. Ábreme los labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor, ¿qué más necesito si ya soy hijo de Dios? Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Nada me podrá parar. Te alabaré, Señor, te alabaré. Pródigo. Juntos, alabando al Señor. Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Nada me podrá parar. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te adoramos, Señor. Adorándote, Señor. Juntos te alabamos. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Me llamaste por mi nombre cuando estaba medio paso de caer en el abismo. Te miré, tú me miraste, tu amor me regalaste y ahora yo no soy la misma. ¿Dónde están todos los que te condenan? Si yo no lo hago, vete en paz y no peques más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz.
En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Creo, 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 creo. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado, porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo, 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 creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos hoy reflexionando este pasaje, ¿verdad?, que estuvimos leyendo. David, que es traicionado por la gente, decía: esto sí que es una actitud y son situaciones también que suceden, ¿verdad? Pero ¿por qué hablamos en ese primer grupo, en el primer bloque, diciendo justamente que Saúl siempre trataba de encontrarle a David? Estaba ñañemón está en este capítulo más, ñañemón está de que Saúl le está persiguiendo a David. Voy a desaparecer. Y entonces nos damos cuenta que en el fondo es una actitud muy egoísta de parte de Saúl. Pero en el fondo Dios tampoco deja que suceda lo que nosotros queremos como nosotros queremos. Hasta cierto punto. En la experiencia del hombre, imagínense, ¿por qué les parece que viene esa frase, no hay mal que dure 100 años? Ahí la gente. Porque ñande, así la llegó a mal a 100 años. Ñande. Se actúa ya por el mal por un cierto tiempo, mientras se hay cobe allá. Ese mal está allí. Pero, sin embargo, es simplemente una expresión para decir que lo esencial y lo fundamental es buscar el bien. Lo esencial y lo fundamental es que nuestra vida tiene que apuntar, la comunidad tiene que apuntar hacia la realización y la planificación del hombre. Upea con la ñande Yara, iba con ñande Génesis capítulo 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, con todas las capacidades y cualidades de imitación, semejanza de Dios. Ñande Inabea.
Y después continúa, que domine la creación. Los peces, las aves, etcétera, todo ser que se arrastra. Upeaco y Aguante, de verdad que nosotros somos reyes y señores de la naturaleza y que ahora somos nosotros los que tenemos que llevar adelante esta creación. A la ñandeña continúa, bueno, y nada, ya lee, y mía lleva la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 2 también, ¿verdad? Dice que en un momento Dios descansó, el famoso Shabbat. Shabbat en hebreo quiere decir descansar, Shabbat. Y de ahí venía o viene la palabra Shabbat, Yahshua, Shabbat, sábado, ya es de castellano. Shabbat quiere decir descansar, el descanso de Dios. Pero ¿cuál es el sentido de este Shabbat, de este descanso de Dios? Upeaco y senda lleva, she haya popamala haya puana, she goangame emabeme haya beme pende pobe, criatura mía, vos que estás ahí en el mundo, que fuiste creado por mí, sos el responsable ahora de llevar adelante este mundo. Voy a hacerla tantas veces, ¿verdad? Cuando predico los retiros con los jóvenes, porque los jóvenes muchas veces, ¿verdad? Dentro de su inocencia, pues aprende ahí, beca, tú esa, ellos pues siempre le quieren culpar y le tiran todo el fardo a Dios. Y tú ya veas, y sea, y Dios luego. No, Dios luego. Vean, no entendéis la Biblia. Aquí no es Dios el que destruye el mundo. Dios quiere la creación del mundo y pone en nuestras manos para que nosotros hagamos el bien, ¿entiendes? Entonces, cuando esos jóvenes me decían, ¿por qué Dios permite que existan los chicos de la calle? ¿Por qué Dios permite que los indígenas estén ahí en los semáforos? ¿Por qué Dios permite que haya mucha gente pobre en las villas miserias, en la Chacarita y no sé? Porque Dios, el fardo le tiran a Dios. Ando yesa cuaya le coja ti intendente, do yesa cuaya le coja ti presidente, do yesa cuaya le coja ti ministro, etcétera, etcétera. Teoñemos que está ministro de la salud. No puede ir por qué muere. Teoñemos que está ministro de la ley, ya ya vamos y mi orden y disciplina en la materia de la salud. O teoñemos que está hablando de presidente en día todas personas que no busquen sus propios intereses y los intereses de su grupo y de su clan, ¿verdad? Porque normalmente pues, nosotros ponemos títeres, ¿verdad? Personas que respondan a lo que yo quiero, ¿verdad? Yo no le voy a poner, normalmente, eso es lo que vemos, Hacienda ñere irina, pepe y cuavese. Entonces no le voy a poner a una persona que va a hacer justamente lo que yo le estoy pidiendo. No, ya pues, no, ya pues. De Ruan CP, Ruan Samoya, Panopea, Pepe, Yujuan, tiene licitación, tanto por ciento que a la Hacienda ya pues no pegan de vivo y se ha continuado en ese puesto. No hace falta que yo les explique demasiado a ustedes, queridos amigos. Vengo a venderle trabajo, a veces. Pero entonces tenemos que escuchar verdaderamente la palabra de Dios. Este es un libro de enseñanza y este es nuestro tiempo. Si nosotros no hacemos esto ahora, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Entiendes? Ya asada. Y vamos a quedar en lo mismo de siempre. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
sueños le confirmaron y aún con temor aceptó la misión. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. ¿Dónde cabe tanto amor que un único Dios quiso un corazón? Un corazón prisionero se quedó en la tierra, expuesto al dolor. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Son Los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor, en un solo amor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy estamos con el segundo libro de Samuel. Leemos el capítulo 5, del 1 al 7 y luego el versículo 10. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey de Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses sobre Judá, y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. Queridos amigos, estamos aquí hablando del reinado de David. Peñandillara lleva a Noiva y Cuixupé, ya se llama poco a poco en un camino muy interesante del segundo libro de Samuel con la muerte de Saúl
entonces comienza el reinado de David. Y este es el rey que Dios había elegido. Tu reino no tendrá fin. Tu reino entonces se afianzará, pero también le dicen la medida en que eres fiel a los mandamientos de Dios. ¿Cuál fue el pecado principal de Saúl? El no haber escuchado y obedecido la voz de Dios. Como David ahora de una manera diversa. Ya hemos visto otras características. Pero siempre a favor del pueblo. Escuchando la necesidad del pueblo. Pidamos esta gracia hoy al Señor. Que venga a nosotros verdaderamente esta gracia para saber escuchar, pero eso significa obedecer y eso significa hacer lo que Dios nos pide. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 23. Vea la Ñandeya estudiadina en este momento. Es justamente David que es traicionado por la gente de Zif, desierto de Zif. Esa gente que se encuentra en ese lugar, ¿verdad?, geográfico. Entonces, traición. Esa es otra actitud entonces que la Biblia está queriendo subrayar y nos está queriendo decir aquí, ¿verdad? Para que nosotros tengamos un poco en cuenta, para que nosotros sepamos cuáles son nuestras actitudes. Quiere decir que Ñandeyya es una cuestión de la traición. Queridos amigos, nosotros hablamos siempre, ¿verdad? Y decimos que Dios que nos puso en este mundo, como decía San Juan Bosco, para hacer el bien. Dios nos puso el mundo para hacer el bien a los demás. Ellos oían de San Juan Bosco. Eso le decía a sus chicos, ¿verdad? Para concienciarles, darles a entender que la gracia de Dios lo único que quiere es que nosotros hagamos el bien. Si Dios nos dio tantas cualidades, tanta inteligencia, tanta capacidad de libertad, capacidad de decisión, fuerza de voluntad para trabajar, etc. Manapico ñandeu pia la yarecueñaina, justamente para hacer el mal, pico, para destruir, como yo le decía en ese primer bloque, ese castillito, ¿verdad?, que esa persona está levantando y está haciendo. Upianápico ñandeyapo. O verdaderamente nosotros estamos haciendo para hacer el bien. Esto nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿entienden? Esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Ya se calle papel por la mía, ya se calle pues oye ye pitazo y gato hanguay se la ña cambia, porque ñandena ña cambiamos ahí, ñandeta ya pomo ahí va si es que no descubrimos, no entendemos o no queremos hacerlo, porque ese también por eso pues hablamos de los 4 elementos. No basta solo la inteligencia. Eso es para discernir lo que está bien y lo que está mal. Después viene la libertad, porque la libertad es para que nosotros decidamos hacer lo positivo. O también nosotros decidamos hacer lo negativo. Atención, porque la oña en un puesto. Hoy cuapo, no hay nada para la función. Allá de copa hoy la regla, pero peña de ya se calle, ña bollere, está con un bollere,
buscan la quinta pata al gato, algo así como se dice, ¿verdad? Buscan la quinta pata. Y no hay quinta pata. El gato tiene 4 patas. Pero ya yo la quinta pata. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces quiere decir que sabemos, porque en el discernimiento nos damos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y todos tenemos esa capacidad de darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Ahora el problema, hacemos agua cuando pasamos al segundo nivel, que es el de la libertad. Porque la libertad quiere decir que nosotros tenemos que tomar una decisión ante el bien y ante el mal. Y ahí entonces se nos cae encima de esta situación, ¿verdad? Porque ahí nosotros decidimos o a favor del bien o estamos decidiendo a favor del mal. Después del tercero, ahí ya viene la voluntad. Pero allá ya porque está ahí a decidir por el bien. Hay muchos que dicen, pero nos están engañando o queriendo engañar, ¿verdad? Nosotros decimos nos están engañando, ¿verdad? Pero en realidad no es que nos están engañando. Nos están queriendo engañar. Porque en realidad todos nos damos cuenta después que es una mentira, ¿verdad? Hay muchas decisiones, por ejemplo, que nuestras autoridades toman, ¿verdad? O sea, con platillos y bombos. Y esas son las famosas promesas, ¿verdad? Platillos y bombos. Pea. Entonces nosotros decimos, nos quieren engañar. Decimos, no es que nos quieren engañar, sino que nosotros nos damos cuenta que nos están engañando. ¿Por qué? Es demasiado fácil. Después vos te das cuenta que todo lo que se dijo no existe, no yillapoy, ¿entiendes? O sea, eso no es querer engañar, eso ya es un engaño, ¿entendiste? Porque andáis por eso ya es un engaño, esa es una realidad. No hay lo que se dice. Bueno, y después viene, evidentemente, lo tercero, y aquí está el caracol y el meollo verdaderamente del mensaje bíblico. La Biblia, estos 73 libros, como Dios nos habla, ¿saben qué? Es justamente para este cuarto elemento. El cuarto elemento es centrado en el amor, dice. La capacidad de amar. Amba eisepe amor pe capacidad de amar. Upea eiseina lande nereyeya cuando ande tu iro veñan de ya, o sea, por no entender el sentido de tu vida. Entonces, ni añi en donde ruso, pe alemán, pe francés, guaraní, inglés, ni cuenta idioma, pe donde árabe, francés, idioma hebreo, ne pena más, porque ne entendese, ne entendese. Entonces, ningún idioma no entendés, porque en realidad el amor, nosotros decimos luego, ese es el lenguaje por excelencia, es el amor. Pablo, 1 Corintios capítulo 13, comienza luego y te habla sobre el amor. Y ese es el esencial y el fundamental. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. A pesar de estar recostado sobre un lecho de piedras puntiagudas, con sus pies atrapados en agobiantes cepos, su cuerpo descoyuntado, flagelado, desgarrado en carne viva y con severas quemaduras, las exultantes alabanzas a Dios que entonaba la voz estentórea del diácono Vicente rompían la espesa oscuridad del silencio opresivo y la fetidez de la sórdida mazmorra en la que por venganza lo había confinado su torturador, el airado prefecto Daciano, a quien había humillado al decirle: te engañas, hombre cruel, si crees afligirme al destrozar mi cuerpo.
hay dentro de mí un ser libre y sereno que nadie puede violar. Tú intentas destruir un vaso de arcilla destinado a romperse, pero en vano te esforzarás por tocar lo que está dentro y que solo está sujeto a Dios. Y justamente esa respuesta que recordaba en la negrura de su celda, le daba más fuerzas y confianza y alegría para seguir cantando salmos y glorificando a Dios con fruición. Cuando más embebido se encontraba en sus cánticos, un coro de ángeles comenzó a acompañarlo en sus canciones y poco a poco se fue inundando de luz el lóbrego calabozo. Las cortantes lajas se transformaron en suaves y olorosos pétalos que mitigaron sus tormentos, y las melodías angelicales se convirtieron en un anticipo de la gloria celestial que nuestro Señor Jesucristo le reservaba como premio a su fidelidad. Al enterarse Daciano de lo que estaba sucediendo, ordenó, para que se recuperara con el fin de que resistiera la próxima tanda de refinados suplicios, ordenó que lo trasladaran a una habitación cómoda, pero una vez instalado en una mullida cama, el diácono Vicente murió en la paz del Señor. Vicente, nacido en Huesca a finales del siglo III, era el primogénito de un alto funcionario del Imperio Romano que lo tenía destinado a la política, pero su piadosa madre le confió su formación al obispo de Zaragoza, Valerio, quien estimuló su vocación religiosa con emotivos relatos sobre las vidas de los mártires. Luego lo orientó en el estudio de las Sagradas Escrituras y una vez preparado, le confirió el diaconado. Por su liderazgo, pulcritud, humildad y piedad, el obispo Valerio, que era tartamudo, le confió la delicada misión de predicar en su lugar, labor con la que se ganó el corazón de los feligreses y muchos paganos, seducidos por su fogosa elocuencia, abrazaron la fe cristiana. Como su labor ponía en peligro el culto romano centrado en la figura de Diocleciano, que se había declarado Dios, y como los cristianos se negaban a ofrecerle sacrificios, este emperador desató una feroz persecución contra ellos. Y para hacerla efectiva, envió al cruel Daciano, quien al llegar enfiló su furia contra el obispo Valerio y su arcediano Vicente, que eran las cabezas visibles de los cristianos de Zaragoza, España, con la creencia de que si los vencía, los demás se acobardarían y renunciarían a su fe. Pero se equivocó de medio a medio. Como el obispo Valerio y el diácono Vicente eran muy respetados y queridos por todos los habitantes de Zaragoza, Daciano, en previsión de una posible revuelta por su captura, los hizo caminar descalzos hasta Valencia, sin concederles descanso, ni darles agua o alimento alguno, y en las afueras de la ciudad se detuvo la caravana en un hostal, en cuyo patio permanecieron atados a un poste toda la noche. Y al día siguiente fueron llevados ante el cruel prefecto, que trató de seducirlos con honores y dinero, pero Vicente, que hablaba en nombre de Valerio, le dijo: no creemos en vuestros dioses, solo existen Cristo y el Padre, que son un solo Dios. Nosotros somos siervos suyos y testigos de esa verdad. Arráncame si puedes esta fe. Entonces Daciano, al ver que el anciano prelado no representaba peligro, lo desterró y ordenó que a Vicente el diácono se le aplicaran los más variados suplicios, comenzando por atarlo de las manos y pies a cuerdas independientes, de las que lo alaron en distintas direcciones hasta descoyuntarlo. Pero como él no cesaba de alabar a Dios, le desgarraron el cuerpo con garfios de hierro y a pesar de ello seguía dando gracias al Señor. Entonces lo colocaron sobre una parrilla al rojo vivo y encima le pusieron una plancha ardiente. Aún en esas extremas condiciones, continuaba glorificando a nuestro Señor Jesucristo. En vista de su obstinación y resistencia, decidió enviarlo a la mazmorra más tenebrosa de la prisión, porque albergaba la esperanza de que la oscuridad, la fetidez, el silencio y el aislamiento doblegaran su altiva fe. Y fue esa misma noche que se presentó el cortejo de ángeles que lo visitó en esa lóbrega celda, le abrió las puertas del cielo y no murió por las torturas, sino de alegría, el 22 de enero del año 304. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Vicente, diácono y mártir, que no nos deje acobardar cuando tengamos que defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Servir hasta la muerte, cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñandeyara ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con ñandeyara ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 23 del primer libro de Samuel. Iniciamos con esto de que David es traicionado por la gente de Zif. Hay una frase como comienza y que dice: nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Dice que ellos van, unos hombres, así nomás en una forma indefinida, no sabemos quiénes son. Unos hombres de Zif subieron a Gibeá. Seguramente son estos, ¿verdad? Que siempre son oportunistas. Esta también es otra, se dan cuenta, es otra de las actitudes interesantes. Vean de la oportunistas, ¿verdad? Entonces son capaces de vender a su madre. Esa es una expresión nuestra, pero es una expresión que prácticamente la Biblia te dice de otra manera, ¿verdad? Unos hombres, ¿verdad? Unos hombres de Zif subieron a Gibeá donde estaba Saúl. Entonces van, le delatan, le traicionan, son oportunistas, están buscando también su propio bienestar. Pero se dan cuenta, buscar el bienestar, yo busco mi bienestar, pero perjudicando a los otros. Esa pues es la cuestión. Pepe Goila y Bahía. No está mal el buscar tu bienestar, pero buscarlo honestamente, ¿verdad? Todo eso que últimamente estuvimos escuchando, y creo que sigue, porque hasta por ahí grandes autoridades hoy no renunciamos a la Sheraji, no renunciamos a jamás, no renunciamos a, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, son oportunistas, ¿verdad? O sea, por situaciones así. Entonces, baladíes, uno entra en estas cosas. O sea, cuando uno está en la cancha, como se dice Martín Fierro, en la cancha se conocen los pingos, ¿verdad? Es decir, hay que hacer bien las cosas. Y este es nuestro tiempo, ¿verdad? Esta es una hermosísima oportunidad que se te da para que hagas bien las cosas, ¿verdad? Y a ver si hacemos que la comunidad crezca, que la comunidad verdaderamente, y no solamente algunos o aquellos que nosotros queremos. Entonces, la frase bíblica dice directamente: nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Por cada fiel Jonatán también hay uno de Zif dispuesto a traicionar. Así como Jonatán busca verdaderamente, anteriormente estábamos hablando en el capítulo anterior, ustedes en la narración anterior, en nuestro curso bíblico estábamos hablando, ¿verdad?, del encuentro de David con Jonatán, donde él se había acercado y le dice: David advirtió que Saúl se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Por ese entonces él se encontraba en el desierto de Zif, en Jorsá. Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino y fue a verlo allí. Lo reconfortó. Ahí está. Esto es mirar en positivo, ¿verdad? Porque siempre vamos a encontrar dificultades. Lo reconfortó en nombre de Dios y le dijo: no temas, porque la mano de mi padre Saúl no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Imagínense, él era el que tendría que asumir, en este caso, la monarquía, el reinado. Después de su padre Saúl, él tendría que quedarse al frente. Sin embargo, él le dice: bien, tú reinarás sobre Israel, yo seré tu segundo. Es capaz. ¿Por qué? No porque sea bueno, no tienen idea, lleva que esto, que aquello, y porque yo quiero dar por mi bondad y por mi generosidad. No, aquí es porque Saúl, entonces miren, que le está persiguiendo a David, es justamente porque David es el number one, ¿entienden?
O sea, una persona capaz. Esta es la persona idónea. Y fuimos viendo durante todo el desarrollo de esta hermosa historia que nos trae el libro de Samuel, las actitudes, las capacidades, los dones, ¿verdad? Y los talentos que tiene David. Y entonces Jonatán se da cuenta de eso. Entonces el autor sagrado quiere insistir y subrayar principalmente sobre esta actitud también de Jonatán, el famoso Texacuá. Oye, Texacuá, no, esta es la persona ideal. Esta es la persona, no yo. Yo en todo caso voy a ser tu segundo. No es aquí simplemente el hecho de asumir un puesto porque me corresponde por una dinastía, ¿verdad? Entre comillas, lo decimos así, sino que aquí tenemos que mirar las capacidades. Y a David se le presenta así. Durante todo el transcurrir, ¿verdad?, de esta narración, el autor sagrado nos va mostrando la capacidad de David y sobre todo también en sus actitudes, no solamente en su valentía. No describe tanto, al comienzo describía un poco que salía David y en todas las campañas que él iba, era enviado por el rey, etc., en los lugares más difíciles para luchar contra los filisteos, etc., nos ponía el autor sagrado y decía que en todo David iba venciendo, iba ganando. David se ponía siempre al frente. Entonces era muy aceptado. Oye, popete, págese la gente, ayer se chupé la gente porque lo hacía bien. Era la capacidad que Dios le ha dado. Y cada uno de nosotros tenemos capacidades para hacer una misión o tener o cumplir con una misión. Entonces, lastimosamente que a veces nosotros forzamos y ponemos personas sin esas capacidades o cualidades para cumplir ciertas misiones. Entonces, recuerden que todo servicio, el abad, como se dice en hebreo, el abad, siempre implica una vocación. Pero por que ver, implica vocación. El servicio implica, entonces, esa capacidad, esa genética ya de su pepeilla, que Dios nos da a nosotros. Es lo que nosotros decimos. Si vas a ser sacerdote, y bueno, es esa genética que Dios te da, y bueno, para ese servicio. Y entonces ahora pensemos, cualquier otra vocación, entonces es una genética que Dios te da, esa cualidad y capacidad. Anila baretebe, ñañemos y delante de ciertos lugares donde había sido, no tenemos la vocación del servicio, sino que había sido, estamos teniendo otras cositas y otros intereses, porque pegan y ponen ahí. Porque evidentemente que vamos a destruir en lugar de construir. Muy bien, queridos amigos, esta lectura aquí, este pasaje tan interesante, nos ayuda siempre a reflexionar y a entender nuestra sociedad, nuestra realidad. Por eso que la palabra de Dios fue, es y será para siempre, ¿verdad? El instrumento pedagógico desde esa revelación de Dios para nosotros. Y hoy es para nosotros, porque hoy es nuestro tiempo. Hoy es el momento en que nosotros tenemos que ayudarnos para que nuestra sociedad pueda cambiar y ser mejor. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.